Desde el fallecimiento de Jimmy Jiménez Arnau, se ha hablado mucho sobre cuál era realmente su relación con su hija Leticia, fruto de su matrimonio con Merry Martínez Bordiú. Esta unión matrimonial fue efímera, pues apenas duró 3 años. De hecho, se separaron cuando Leticia tenía tan solo 10 meses. A pesar de la separación, Jimmy mantuvo una relación con su hija hasta que ella cumplió 12 años, momento en el que todo se quebró de manera abrupta. Desde entonces, padre e hija perdieron todo contacto, manteniéndose en silencio durante 29 años. Amigos cercanos de Jimmy y compañeros de profesión, como Beatriz Cortázar, han compartido recientemente la última información acerca de lo que ocurría en el seno de esta familia y la relación inexistente entre Jimmy y Leticia. Asimismo, han sacado a la luz algunas de las acusaciones que la familia Franco ha lanzado contra él. Beatriz Cortázar, periodista y amiga íntima de Jimmy, ha comentado: desde que escribió su libro Yo, Jimmy, su relación con la familia siempre fue tensa. La única con la que mantenía un contacto ocasional, especialmente a través del mundo televisivo, era Carmen Martínez Bordiú. Carmen, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, recibió la noticia del fallecimiento de Jimmy, pero, fiel a su familia, comentó a Beatriz: «Mira, Bea, entenderás que no quiero hacer comentarios ahora mismo. Gracias por la información, estoy fuera y prefiero no decir nada». Beatriz también contactó con el excuñado de Jimmy, Jaime Martínez Bordiú, quien tuvo relación familiar con él y coincidió con él en varios actos. Sin embargo, la respuesta fue la misma: todos prefieren guardar silencio, expresando solo un deseo de que descanse en paz. La relación entre Jimmy Jiménez Arnau y su hija fue sumamente complicada. Nunca lograron reconciliarse, lo que dejó en Jimmy una profunda huella. Aunque él aparentaba haber superado esa ausencia, en realidad, era algo que no estaba completamente resuelto en su interior. Se había adaptado a vivir con esa realidad, pero a lo largo de los años se planteó, incluso en conversaciones con Carmen, la posibilidad de un reencuentro con Leticia, quien reside en Estados Unidos según la información disponible. Sin embargo, Leticia nunca mostró interés en restablecer la relación con su padre, al igual que su madre, Merry, con quien también existe un vínculo roto e inexistente desde hace décadas. No hubo mensajes, ni palabras. La reconciliación, anhelada en el fondo, nunca llegó a materializarse. El testimonio de Beatriz Cortázar es impactante y, al mismo tiempo, sumamente fidedigno, pues no solo fue colega de profesión de Jimmy Jiménez Arnau, sino que también era su amiga íntima y conocía a fondo la situación familiar. Asimismo, mantenía una relación directa con los Martínez Bordiú, tanto que, al preguntarles sobre el fallecimiento, estos se mostraron reacios a hacer declaración alguna al respecto. Ahora, se especula si Leticia acudirá o no al funeral de su padre, aunque, dada la nula relación mantenida durante tantos años, su presencia sigue siendo una incógnita. Existe una gran incertidumbre en torno a si Leticia, la hija de Jimmy Jiménez Arnau, hará acto de presencia en estos momentos tan delicados, marcados por la partida definitiva de su padre. A pesar de que la mayoría opina que no acudirá, dadas las circunstancias de distanciamiento y el doloroso desenlace final de la vida de su progenitor, no se puede descartar por completo la posibilidad, aunque sea remota. Un aspecto que podría influir en su decisión es un asunto que Jimmy Jiménez Arnau hizo público en varias ocasiones. Cuando fallecieron los padres de Jimmy, abuelos maternos de Leticia, ella no asistió a los funerales de ninguno de ellos. Este hecho, según se comenta, dejó una profunda marca en Jimmy, convirtiéndose en una espina clavada en su corazón que llevó consigo hasta su último aliento. Las personas más cercanas al periodista afirman que Leticia perdió la oportunidad de conocer verdaderamente a su padre, privándose de experiencias y momentos valiosos que, en la actualidad, son irrecuperables. Este distanciamiento no solo afectó a Jimmy en su vida privada, sino que fue un tema de conversación entre quienes le conocían de cerca. Los amigos y colegas más allegados al periodista hicieron todo lo posible por facilitar un acercamiento entre padre e hija. Sus esfuerzos no solo reflejaban su deseo de ver a Jimmy feliz y en paz, sino que también comprendían el vacío que él cargaba por la ausencia de Leticia. Sin embargo, a pesar de todos los intentos y de las múltiples conversaciones para propiciar un reencuentro, nunca se logró consolidar una relación, ni siquiera mínima, entre Jimmy y su hija. La periodista Beatriz Cortázar, amiga íntima de Jimmy, quien estuvo presente en su vida durante años, confirmó que él se marchó con esa pena. Aunque no lo expresara públicamente, quienes lo conocieron de cerca sabían que este asunto lo afectaba profundamente. Jimmy era un hombre que mostraba una fachada de superación, que aparentaba estar en paz con la situación, pero quienes lo conocían en profundidad sabían que esa herida nunca terminó de cicatrizar. No se trataba solo del distanciamiento físico, sino de una ruptura emocional que dejó una marca indeleble en su vida.
La última vez que Jimmy habló sobre este tema de manera pública fue durante una entrevista concedida a Bertín Osborne. En aquella conversación, sus palabras sobre su hija fueron notoriamente crudas y marcadas por el dolor. Manifestó que no tenía tiempo para esas cosas y que no quería saber absolutamente nada de ella, considerándola prácticamente perdida para él. Sus declaraciones reflejaban no solo el sufrimiento acumulado a lo largo de los años, sino también la resignación ante una relación que parecía rota sin posibilidad de reparación. Este testimonio público dejó claro que, para Jimmy, la ausencia de su hija no era un tema superado, sino una herida que prefería mantener oculta. A estas alturas, se especula si Leticia decidirá presentarse en el funeral de su padre. Sin embargo, dadas las circunstancias, parece improbable. Si durante todos estos años no mantuvo ningún tipo de relación con él, resulta difícil imaginar que ahora, en el momento final, decida acudir a darle el último adiós. No tendría sentido desde un punto de vista emocional, y a estas alturas, algunos consideran que no sería siquiera coherente. La falta de contacto durante tanto tiempo sugiere una separación que va más allá de las simples diferencias familiares, y que parece haber creado una brecha insalvable entre ambos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Leticia ha residido en Estados Unidos desde que alcanzó la mayoría de edad. La historia de su distanciamiento con su padre es aún más compleja, pues la batalla legal que Jimmy Jiménez Arnau libró por la custodia de su hija le generó serios conflictos con la familia Martínez-Bordiú. Años después, cuando Jimmy publicó su libro, en el que hablaba con dureza sobre los Franco, Merry Martínez-Bordiú decidió abandonar España, llevándose consigo a Leticia. Este episodio marcó un punto de no retorno en la relación familiar. A partir de entonces, no se ha conocido ningún tipo de vínculo entre Jimmy y su hija, ni siquiera un intento de reconciliación. En algunos momentos, Jimmy intentó acercarse a Leticia, pero dichos esfuerzos fueron interpretados con escepticismo. En ciertos círculos se le acusó de tratar de involucrar a la prensa y de comercializar con la situación. Algunas imágenes que circularon en aquel entonces alimentaron las sospechas de que el periodista buscaba atraer la atención mediática más que lograr un verdadero reencuentro con su hija. Esto añadió otra capa de complejidad al drama, pues los desencuentros no solo se daban en el ámbito personal, sino que también se vieron salpicados por las controversias mediáticas. Es una historia que, sin duda, encierra más dramatismo del que la prensa ha querido abordar públicamente. Quizás, al tratarse de una persona que ha optado por el anonimato, no se haya querido profundizar en exceso en este doloroso relato familiar. A día de hoy, las imágenes de Leticia son escasas, y su vida ha permanecido fuera del escrutinio público. Lo cierto es que ser hija de Merry Martínez-Bordiú y de Jimmy Jiménez Arnau fue, en su momento, un acontecimiento que capturó la atención mediática, generando un gran revuelo. Sin embargo, tras abandonar España, la figura de Leticia quedó envuelta en el misterio. Se sabe que Leticia contrajo matrimonio, posiblemente en el Pazo de Meirás, y que posteriormente se trasladó nuevamente a Estados Unidos. Allí, parece llevar una vida acomodada junto a su esposo, un empresario. Su vida ha permanecido en un segundo plano, alejada de los focos, lo que contrasta con la intensidad y el escrutinio que rodeó los primeros años de su vida. La relación rota con su padre y el misterio que la envuelve continúan siendo una fuente de especulación y debate, especialmente en estos momentos en los que el nombre de Jimmy Jiménez Arnau vuelve a ser noticia, esta vez, por su triste partida. Esta es la última actualización sobre la compleja historia de Jimmy Jiménez Arnau y su hija, y lo que menciona Beatriz Cortázar resulta especialmente revelador. En cierto modo, se le responsabilizó a Jimmy por la exposición mediática de su hija durante su infancia. En un episodio concreto, cuando la niña se dio cuenta de la presencia de fotógrafos, se le acusó a Jimmy de haber lucrado con ciertos reportajes donde ella aparecía. Sin embargo, él negó siempre esta acusación con firmeza. A lo largo de los años, Jimmy se esforzó por lograr un acercamiento con su hija, tratando de mediar incluso con algunos miembros de la familia para propiciar un encuentro. Pese a todos estos esfuerzos, la reconciliación nunca tuvo lugar. Desde aquel distanciamiento, la relación con su exmujer, Merry Martínez-Bordiú, quedó completamente rota, y el único vínculo que mantuvo, aunque de manera muy esporádica, fue con Carmen Martínez-Bordiú. Carmen, por su parte, optó por una postura discreta y silenciosa ante este delicado asunto. Eligió no añadir ni restar nada a lo que ya se había dicho, prefiriendo no hacer declaraciones, una actitud que parece haber sido compartida por el resto de la familia. Este silencio puede interpretarse como un intento de evitar reavivar viejas heridas o como una forma de respeto hacia una situación personal que ha estado marcada por el dolor y la polémica. La discreción de Carmen refleja la complejidad y la sensibilidad de una historia que, en su núcleo, está llena de emociones encontradas y relaciones rotas.
Es una triste realidad observar cómo, al final, el tiempo sigue su curso implacable, y las oportunidades de reconciliación se desvanecen con él. La hija de Jimmy, ahora una mujer adulta, ha perdido la posibilidad de conocer realmente a su padre, de entender quién fue más allá de los conflictos y de los desencuentros que marcaron su relación. Jimmy, después de años de intentar restablecer algún tipo de contacto, finalmente tiró la toalla. Esta decisión no fue fácil ni ligera. Fue el resultado de un proceso de desgaste emocional que lo llevó a la conclusión de que ya no podía seguir sometiéndose al sufrimiento y la angustia que le provocaba la expectativa de un reencuentro que nunca llegaba. En uno de sus últimos testimonios sobre este tema, Jimmy fue claro y directo: que sea feliz, pero yo ya no voy a intentarlo más porque es imposible. Estas palabras, cargadas de resignación y dolor, evidencian la lucha interna de un padre que, pese a su deseo, no logró encontrar un punto de encuentro con su hija. A nivel psicológico, esta renuncia a la esperanza de reconciliación tuvo un impacto profundo en él. Jimmy era consciente de que, aunque él y su hija seguían viviendo, la relación entre ambos estaba muerta. Esto es algo que le afectó en lo más íntimo, posiblemente llevándole a reflexionar sobre su papel como padre y la irreversibilidad de algunas decisiones. No es sencillo asumir una realidad en la que se es padre en teoría, pero no en la práctica, donde el vínculo que debería ser natural y fluido se convierte en una barrera insalvable. A lo largo de los años, esta distancia se fue convirtiendo en un abismo emocional, una herida que, aunque asumida, nunca dejó de doler. Beatriz Cortázar, al hablar sobre la distancia que mantuvo Jimmy con la familia Franco, y en particular, con su propia hija, también señala que este distanciamiento fue el resultado de muchos años de conflictos y tensiones. Cuando Jimmy publicó su libro Yo, Jimmy, aquellos que vivieron esa época recuerdan perfectamente el revuelo que causó. Fue un auténtico fenómeno editorial, un éxito de ventas que impactó de lleno en la opinión pública. No hay que olvidar que Jimmy Jiménez Arnau estuvo profundamente ligado a la familia Franco, se casó en el histórico Pazo de Meirás y convivió durante años con los miembros más influyentes de la familia. El libro reveló detalles inéditos de su vida junto a los Franco, aspectos que nunca antes se habían ventilado en España y que expusieron la intimidad de una de las familias más poderosas del país. Este acto de desvelar lo oculto generó una auténtica conmoción en la familia y en su entorno. El libro fue un golpe inesperado para quienes formaban parte de ese círculo, y su publicación fue vista como una traición. A partir de ese momento, la relación de Jimmy con los Franco y con su propia exmujer se tornó insalvable. Aunque con el tiempo Jimmy experimentó una evolución personal, como ocurre con muchas personas, y dejó de hablar abiertamente mal de la familia Franco, el daño ya estaba hecho. Aquella etapa quedó marcada como un capítulo de su vida al que, con los años, se refería como algo del pasado, de otra vida y de una España que ya no existía. Sin embargo, ni su cambio de actitud ni su aparente evolución fueron suficientes para sanar las heridas abiertas. Merry Martínez Bordiú, su exesposa, nunca le perdonó esa exposición pública de la familia y todo lo que ello implicaba. Para ella, la publicación de ese libro significó una ruptura definitiva con Jimmy, no solo como esposo sino también como padre de su hija. Esta actitud intransigente se mantuvo inalterable a lo largo de los años, perpetuando una distancia que se volvió infranqueable. Merry, que había compartido con Jimmy una etapa llena de luces y sombras, eligió el silencio como respuesta. Esta falta de perdón y la decisión de mantener una línea divisoria tan clara entre ella, su hija, y Jimmy, fueron factores determinantes en el distanciamiento total que se dio en la familia. Jimmy, por su parte, parecía comprender que la batalla por restablecer una relación con su hija era una causa perdida. Su insistencia inicial fue poco a poco dando paso a la resignación. Al final, su actitud de tirar la toalla no fue más que el reflejo de un hombre que, tras años de intentar lo imposible, se dio cuenta de que la reconciliación no dependía solo de su voluntad. Se enfrentaba no solo al rechazo de su hija, sino también al peso de un pasado lleno de conflictos y decisiones que habían dejado cicatrices difíciles de borrar. La historia de Jimmy Jiménez Arnau y su hija es, en última instancia, un relato de oportunidades perdidas, de un distanciamiento que se fue consolidando con el paso de los años hasta volverse permanente. Es también un reflejo de cómo las decisiones del pasado, los conflictos familiares y las diferencias irreconciliables pueden dejar un legado de dolor y separación que ni el tiempo ni la madurez logran reparar. Ahora, en la ausencia definitiva de Jimmy, queda la incógnita de si algún día su hija reflexionará sobre esta relación truncada y lo que pudo haber sido. Sin embargo, por ahora, la historia se cierra con un padre y una hija que, aunque unidos por la sangre, vivieron como extraños. La relación fue, en definitiva, un vínculo completamente roto por todas partes.
Jimmy Jiménez Arnau, en su momento, no se contuvo en criticar abiertamente a la familia, exponiéndolos con una crudeza que dejó huella. Sin embargo, también es cierto que la vida en ese entorno no era precisamente convencional. Las circunstancias que se vivían dentro de la familia Franco estaban lejos de ser las que muchos considerarían normales, y Jimmy, con su aguda pluma, no dudó en desvelar lo que se ocultaba tras esas puertas. Por ello, su libro se convirtió en un auténtico revulsivo en su época. Con el paso de las décadas, la situación no hizo más que empeorar, especialmente en lo que respecta a la relación con su hija. Esta se convirtió en la herida más dolorosa para Jimmy, ya que representaba el único lazo afectivo que él deseaba preservar. A lo largo de su vida, Jimmy tuvo que resignarse a muchas cosas, pero la pérdida de la conexión con su hija fue un golpe del que nunca pudo recuperarse por completo. Luchó con todas sus fuerzas e hizo lo que estuvo en su mano para reconstruir esa relación, pero sus esfuerzos fueron en vano. El tiempo, lejos de sanar las heridas, solo las hizo más profundas y definitivas. Actualmente, los Martínez-Bourdieu han optado por el silencio. Han expresado, quizás de manera escueta, un deseo de que Jimmy descanse en paz, pero han dejado claro que no quieren hacer comentarios adicionales sobre el tema. Esta postura refleja una herida que en su momento fue extremadamente profunda y que, al parecer, nunca llegó a cicatrizar del todo. Las tensiones y las divisiones familiares que se originaron en aquellos años dejaron un legado de dolor y distancia que, hasta hoy, permanece latente. Hasta aquí llega esta actualización sobre la compleja vida de Jimmy Jiménez Arnau y su entorno familiar. Si el contenido ha sido de vuestro interés, no olvidéis darle al me gusta, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, ya que los leo con atención. Nos vemos en los próximos vídeos.